Muy buenas tardes y muy buenos días también en Latinoamérica. Vamos a esperar 5 minutitos a que termine de llenarse la sala y empezamos con el webinar. Buenas tardes a todos. Ahora sí vamos a dar comienzo al webinar del Data al Date, concienciación y tecnología para una óptima estrategia de revenue en tu hotel. Me acompañan para el webinar dos panelistas fantásticos. Por un lado tengo a Juan Diego Salinas, CEO y fundador de MetaHotel, especializado en liderazgo y coaching hotelero, es coach internacional certificado, director de hotel, especialista en coaching sistémico, MBA, Master Practitioner en PNL y experto universitario en inteligencia emocional. Casi nada. Por otro lado tenemos a Daniel Sánchez Adarve, es CRO en Paratitech. Muchos ya le conocéis, él ha desarrollado su carrera en diferentes puestos de responsabilidad, tanto en hoteles independientes como en cadenas hoteleras. Es también máster en Revenue Management y Marketing Turístico y MBA. Actualmente las principales cuentas de Paratitech son las que él lleva como máximo responsable. El webinar, como ya veníamos anunciando, se va a distribuir en dos bloques. El primero correrá a cargo de Juan Diego, es el bloque de MetaHotel, en los que tratará puntos como cómo combatir la resistencia al cambio, receptividad hacia una estrategia de revenue management, qué competencias debe tener un líder de revenue. En el segundo bloque, Daniel nos hablará de las herramientas entendidas en esta ocasión como aquellas que pueden ser utilizadas por todo el personal, no solamente por los especialistas en revenue o los responsables de revenue, para potenciar la venta directa. Ahí veremos la importancia de la integración del motor con las herramientas, que son recursos al alcance de todos,
Hablaremos del Customer Experience Center in to Travel, la importancia de cuidar tu voz, la de tu equipo. Y en el último punto trataremos Price Seeker, nuestro Rate Shopper, y veremos cómo es un compañero más para todo el equipo. La temática de este webinar la consideramos especialmente interesante porque vamos a hablar de tecnología, como hemos hecho en otras ocasiones, pero vamos a hablar también de motivación. Y es que tenemos que entender el revenue management, y en eso nos afanamos, como una filosofía que debe inculcarse a todos los miembros del equipo, y todos los miembros del equipo pueden participar de la potenciación de la venta directa. Por eso Juan Diego primero incidirá en ese proceso de motivación, de formación, de interiorización de esa filosofía, y luego centraremos el análisis de nuestras herramientas enfocadas precisamente hacia esa faceta, ¿no? En cómo pueden ser un compañero más, no solo para el equipo de Revenue Management, sino para el de recepción, el comercial, de ventas y demás. Así que sin entretenerme mucho más, voy a ceder ya la palabra a Juan Diego, el bloque 1, para que os podáis organizar un poquito. Aproximadamente será media hora por bloque. Así que nada, le cedo la palabra y espero que lo disfrutéis. Pues muy buenas tardes y muy buenos días a quien corresponda. La, la introducción que quiero hacer es una introducción muy humana, muy de trabajar no solo el aspecto que nos trae aquí de cómo podemos llevar a nivel profesional estas herramientas, sino también desde la parte más humana de cómo podemos gestionar a las personas para que sean cómplices nuestros, ¿no? Entonces, a mí me gustaría invitaros, a los que me estéis escuchando, invitaros a que veáis esta primera parte desde el punto de vista de ese ejercicio de concienciación, de ese ejercicio de seducción que podemos hacer con las empresas, con los empleados de las empresas, de la parte más humana, digamos, de cualquier estrategia. Os quiero traer primero qué ocurre, qué es lo que pasa cuando nosotros pretendemos traer un cambio, una forma distinta de trabajar, que es cómo lo procesamos a nivel cerebral, y desde ahí qué soluciones podemos encontrar para ser más atractivos. Creo que todos estamos de acuerdo en que es importante estar actualizados, que es importante saber que estamos en un momento de vertiginoso cambio en todos los aspectos, que nuestro sector, el sector hotelero que tanto nos gusta, no para de cambiar, que está continuamente en un proceso vertiginoso de transformación y es totalmente mutante, y que a veces, pues creo que estaréis también de acuerdo conmigo, en que a veces cuesta llevar al staff, a las personas también a ese ritmo. Por lo cual, os invito a que de aquí os podáis llevar qué ocurre cuando queremos introducir cambios y formas distintas de procesar y cómo lo podemos solucionar. Ese es el objetivo en estos próximos minutos. Entonces, partiendo pues ya de ejemplos que conocemos todos, ¿no? de empresas de nuestro sector que no han sabido hacer ese hilvanar, que a lo mejor incluso han podido tener posibilidades y grandes recursos tecnológicos, pero que no han sabido llevar al grupo a adecuarse a lo que el mercado les estaba pidiendo. Pues desde esa situación que no queremos que nos pase a nosotros, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando un cliente espera de nosotros una respuesta y no recibe. Estamos también de acuerdo en que nosotros tenemos a un cliente que espera de nosotros, especialmente cuando hablamos de revenue, espera de nosotros que en cualquiera de las aproximaciones que haga con nosotros al hotel, bien sea porque nos busque por internet, bien sea porque se nos acerque, bien sea porque casualmente pase por uno de nuestros establecimientos, va a esperar una respuesta unificada, va a esperar una respuesta compartida, va a esperar eh, un recibimiento que sea más o menos acorde. No hay nada peor que encontrarse con la situación de que si yo miro y busco un hotel en Google me aparece un precio, si llamo al hotel me van a decir otro precio, si busco en la web de ese hotel voy a encontrar otra oferta o otra propuesta. Entonces, por eso entendemos que este ejercicio es un ejercicio de equipo, es un ejercicio de entender que todos en el hotel vendemos. Esa creo que es la gran clave. Es un cambio de paradigma porque normalmente estamos acostumbrados a dar el mejor servicio, pero cuando trabajamos con revenue, más allá de que el revenue manager va a ser la persona que lidere los cambios, que va a estar especializada en las herramientas que luego vamos a ver, sí es importante que todos entendamos, que de alguna manera entendamos que todas las personas que están en el hotel venden, y como tales todas las personas deben saber qué oferta les está llegando al empleado. Entonces, resumiendo,
el cliente va a esperar de ese establecimiento una respuesta unificada, y una de las herramientas que vamos a ver a continuación después con mi compañero va a ser precisamente cómo podemos facilitar que eso sea así. El empleado es importante que sepa también cómo proceder, es decir, saber reaccionar en un momento dado en que el Revenue Manager pueda no estar disponible, saber cómo reaccionar a la competencia. Pongo el caso, por ejemplo, de lo que ha pasado ahora en Barcelona, cuando se ha suspendido el mobile. Rápidamente cómo ha reaccionado el servicio hotelero, cómo ha reaccionado la oferta hotelera de Barcelona para proporcionar nuevas ofertas y rellenar esos cupos que se quedan vacíos y que estaban destinados a los visitantes de ese mobile. Pues no vale con que lo sepamos a nivel directivo, todo el complejo tiene que saber cómo reaccionar, cómo proceder en casos como este, ¿no? En casos como que, pues como Renfe ha lanzado ahora una propuesta del 30% de descuentos, y desde ahí cómo podemos saber qué cámaras de piso hay que llamar, qué tipo de personal debemos tener, cuántas habitaciones podemos tener disponibles, como en nuestra oferta. Eso ni que decir tiene que lleva un ahorro dentro del hotel. Así que eh, vamos a ver, os quiero traer primero qué suele fallar cuando nos enfrentamos a cambiar la estrategia, una estrategia digital, una nueva estrategia de trabajo dentro del hotel. Aquí me animo a resumir un poquito cuáles son aquellas de algunos estudios y de otras experiencias nuestras, cuáles son los principales errores que solemos cometer a la hora de esta implementación. Principalmente, como lo podéis ver ahí, hay un trabajo de adaptación tecnológica y por áreas muy segmentado, muy sectorizado, pero no hay una estrategia organizacional, no hay un cambio de identidad, no hay una voz que recorre el hotel diciendo que estamos cambiando nuestra forma de trabajar, sino que generalmente se queda en alguna oficina, ese cambio se queda solo para alguna oficina interna. No no atendemos a qué puede estar boicoteando el cambio, y una de las grandes resistencias del cambio puede ser perfectamente las personas que trabajan para nosotros, no atender a que puedan tener dificultad para saber qué se espera de ellos, para saber cuál es su capacitación, si están preparados, si no están preparados, si esta nueva estrategia va a ser una estrategia exitosa y a dónde le puede llevar, y eso al final lo van a acabar transmitiendo a los clientes. Se hace una inversión efectivamente en desarrollo competencial, pero no se hace una inversión en desarrollo de comunicación, de liderazgo, de convencer, de concienciación, que es la parte que os vamos a traer. Y además no es una falta de apuesta, no hay un sponsor, digamos, que es la persona que se pueda encargar de hacer extensiva esta nueva forma de trabajar. Entonces, desde ahí, si os quiero traer esta parte que os decía que es un poquito como más personal, que nos puede tocar un poco más, ¿cómo combatir la resistencia en cambio? ¿Qué es lo que ocurre? Os invito a unas pinceladas de neurociencia para que veamos cómo recibimos cuando hay un cambio, qué es lo que nos está pasando. Nuestro cerebro está dividido en tres partes. La primera y principal, que es la primaria que tenemos todos, es el cerebro reptiliano, es aquel cerebro que nos permite sobrevivir, es aquel cerebro que desde que vivimos en las cavernas nos ayuda a estar alerta a qué ocurre. Este es el que salta cuando nos proponen un cambio, cuando nos proponen una forma distinta de actuar, cuando nos proponen una actuación distinta, cuando podemos ver un peligro. Este es automáticamente el que salta. El cerebro límbico es aquel emocional. Este es el cerebro que nosotros gestiona las 6 principales emociones, es el que nos conecta. Este cerebro límbico es el que funciona cuando queremos proporcionar algún tipo de venta emocional. Este es el al que tenemos que dirigirnos. Y luego está el neocórtex, que es el cerebro, la parte más racional de nuestro cerebro, donde, bueno, pues ahí donde podemos tener un discurso mucho más lógico. ¿Qué pasa cuando queremos llegar a un hotel y decirles, mira, vamos a cambiar nuestra forma de trabajar y queremos trabajar una estrategia distinta de venta y de revenue? Pues que normalmente vamos a traer una percepción lógica de donde queremos llevarlo, le vamos a traer una visión, le vamos a traer números, es decir, nos vamos a dirigir a ese neocórtex. Sin embargo, la principal motor de las actuaciones, el principal motor de cómo nosotros nos movemos, de cómo se mueven las personas, son el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. Con lo cual es fundamental atender, estos son los que se nos pueden cerrar en banda. Por eso es importante atender a cómo podemos hacerlo. Es bastante habitual presentarle a una persona cuál es el primer paso, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo primero que va a afrontar, pero no hacerle ver dónde continúa esa escalera y hacia dónde le lleva. Así que en este primer punto
vamos a traer una pequeña pincelada ya de que lo primero que tenemos que trabajar es la receptividad al cambio, es decir, si vamos a introducir una nueva forma de pensar en hotel, que es esta de todos vendemos, pues cómo podemos adelantarnos a que ese cambio sea bien recibido. Para ello es importante tener conversaciones con las personas que van a liderar ese cambio para tranquilizar, para llevar a una red de seguridad de las personas de que no va a haber un cambio trascendental, de que se le va a dotar de recursos, de que se le va a facilitar que ese cambio sea bastante accesible. Este es el mensaje que decíamos aquí al cerebro reptiliano que tenemos aquí. En tercer lugar, es importante compartir también la visión global, es decir, a las personas, la palabra motivación significa que es moverte hacia una acción, algo que te motive a llevarte a un sitio. Es muy importante compartir con ellos dónde va a llevar, qué es el beneficio que tiene el hotel, que tiene el empleado y que tiene el cliente al traer una política nueva de revenue. Este es el mensaje más al neocortes. Y luego hay que ser capaz de seducirles. Es decir, hay que ser capaces de engancharles a dónde nos va a conducir emocionalmente y el bienestar que nos va a proporcionar si todos funcionamos en un todos somos revenue. Este es el mensaje que pretendemos lanzar al cerebro límbico de cada persona para facilitar ese cambio. En las primera y la última os puedo indicar más y tenemos además la posibilidad, y esto es lo bonito de este webinar que vamos a hacer conjuntamente, de que algunas herramientas que puedan parecer meramente técnicas también nos va a ayudar a trabajar esta área del cerebro. Como una mirada global, quiero compartir con vosotros cómo nosotros lo trabajamos en los hoteles desde estos 6 parámetros. Es ampliar la mirada y no quedarte en una mirada solamente de funcional o de tareas o del rol que vas a cumplir, sino tener una perspectiva de cuál es el beneficio en sí del hotel de al tener una estrategia de este tipo. De, como decía, de compartir esa visión, de hacerle ver a las personas que estamos yendo hacia un camino y que estamos siendo productivos, transformar algunas reticencias a nivel mental, trabajar en equipo, eso es fundamental. Y luego, desde atendernos a la diversidad, combinar talento y motivación. En esto que decía mi compañero Daniel, la motivación la entendemos como que es un aliciente que puedas tener. Ese aliciente va a ser el reto del cambio y a la vez debe estar combinada con el desarrollo de talento. Entonces, para introducirla, pues los que trabajéis en cadenas, supongo que tenéis una estrategia más global, que invitamos a hacer el camino de trasladarla a aspectos más locales del hotel, desde ahí generar unos objetivos claros y compartidos con todas las personas que van a estar implicadas, dotar de esos recursos y capacitar a esas personas, manejar no hay que ser agile, pero sí por lo menos manejar una filosofía ágil y de estar continuamente actualizándose y revisando qué está funcionando y qué no está funcionando, y en un continuo aprendizaje cómo lo derivamos al cliente. ¿De acuerdo? Este es un poco el paradigma, la metodología que continuamente traemos nosotros a nuestros hoteles y que nos sirve de hoja de ruta. Por irnos a la persona que va a liderar ese revenue, una vez que hemos visto un poco el paradigma en el que nos queremos mover, pues nosotros entendemos que hay 5 competencias que son imprescindibles que debe trabajar un líder de revenue. Y fijaos además que son competencias no técnicas, sino competencias más desde el punto de vista relacional. El primero es creatividad innovadora, es esa capacidad de estar continuamente retando qué se está haciendo y cómo podemos utilizar el máximo talento y la máxima creatividad del equipo con el que trabajamos, estar continuamente retando los procesos de aprendizaje y los procesos en los que estamos trabajando. La segunda es la capacidad de adaptarse al cambio, es esa visión particular, no hace mucho lo trabajamos con una cadena hotelera además, es cómo entender que el cambio es una oportunidad de mejora. No trabajarlo desde la defensividad, desde la reticencia o incluso desde la contraposición, desde el boicoteo, sino cómo entender el cambio continuamente como una oportunidad de mejora que podemos sacar de ese cambio, ¿no? Y hay incluso empresas que trabajan lo que se llama la resiliencia proactiva, es decir, estar preparados por si en un momento dado ese cambio no es positivo, cómo poder adaptarnos. La tercera competencia que le vamos a pedir y que invitamos a que un líder en revenue lleve adelante es la inteligencia emocional en la toma de decisiones.
muchas de las decisiones, estaréis de acuerdo conmigo en que las tomamos pues no desde un calentón que decimos aquí, pero sí desde un aspecto muy por la parte emocional, ¿no? Desde el cerebro límbico, desde una percepción, una sensación, incluso en un momento dado, pues un gustarme o un disgustarme de cierta persona o un jefe. Entonces, muchas de las decisiones las vamos a tomar sin tener un híbrido entre la sensación y la emoción y el aspecto más racional. Esa es la tercera competencia que invitamos a trabajar y que es fundamental al ejercer un liderazgo. La cuarta es saber aprender a aprender. No se trata de desaprender, sino de continuamente ir trabajando un feedback automáticamente constructivo. La capacidad de retar mentalmente qué estamos haciendo y cómo podemos mejorarlo. Y la quinta es cómo trasladar todas estas primeras cuatro al resto del equipo. Cómo podemos ser lo suficientemente transgresores en nuestra comunicación para seducir, para enganchar, para retar, para sacar el máximo talento de las personas con las que vamos a trabajar, cómo saber dirigirnos a unos y a otros, cómo hacerles ver que este es un servicio especial y diferente para el cliente, cómo convencer de que estamos dando un servicio personalizado. Aquí os dejo también algunas acciones que entendemos que puedan ser de utilidad y que la experiencia después de unos cuantos años trabajando liderazgo emocional pues nos lleva, y es estar continuamente comunicando en una comunicación que sea vertical en ambos sentidos y horizontal. Estar continuamente conectando las acciones que se le está pidiendo, las tareas, los roles, lo que se está haciendo. Es muy importante conectarlo con los beneficios que le está aportando a la persona y cómo nos acerca a la visión. Si en cualquier circunstancia nosotros les vamos proponiendo un cambio de usar una nueva herramienta, por ejemplo, pues no solo es facilitarles que se familiaricen con la herramienta, sino atender también a qué beneficio le va a suponer, proyectar a la persona qué beneficio le va a suponer una vez que consiga manejarse con esa herramienta y cómo le va a acercar a esa situación que entendemos que va a ser mejor que la actual. Hacer partícipes a las personas, y esto empieza por escuchar y por crear grupos de trabajo, de ahí vienen todas estas técnicas de design thinking y de laboratorios para mejorar. Entonces, es importante hacer a las personas participar en lo que está ocurriendo. Y algo que es importante también para que las personas veamos que, o sea, sigamos motivadas, es contrastar en lo que está ocurriendo con lo que nos pasaba antes. Es decir, llevarlos a modelos antiguos de Yield Management o de algún trabajo, la forma de trabajar que tuviéramos antes, y contrastarlo con cómo lo estamos haciendo ahora. ¿Cuáles son los beneficios de haber instalado una política de revenue en el hotel? En cuanto a que somos más rápidos, somos más ágiles, tenemos mucha más facilidad para responder al cliente. No es necesario hacer 4 llamadas para saber qué decirle a un cliente. Captamos de una manera más ávida. Detectamos personas que a lo mejor no tienen un carácter comercial en un principio, pero que descubren que sí tienen una capacidad de atracción del cliente y fidelizarlo. Y están continuamente desde un trabajo de feedback y feed forward. Ese es el punto final, digamos, que queremos ir construyendo. Para aterrizarlo continuamente os traigo un ejemplo real de un caso que hemos trabajado con un hotel gran lujo en la Costa del Sol, aquí en España. Y en este caso lo que hemos querido trabajar con ellos es una orientación. Hemos trabajado en grupo, en una sesión conjunta con casi todos los empleados, trabajando mapas de empatía hacia 4 tipos de clientes. En cada cliente vamos a detectar quién es ese cliente, cómo se identificaba, qué necesidades tenía y qué respuesta le podía dar el hotel desde un punto de vista de tener una estrategia de revenue distinta. Entonces ahí, como podéis ver, pues tenemos la clásica orientación al cliente, a la que llamamos huésped, y qué perfil tiene, cuáles son las necesidades que tienen ahí. Entonces es un perfil de cliente específico, gran lujo, con unos hábitos nuevos porque todo cambia muy rápido. Va a necesitar sentirse que paga un precio justo, va a necesitar que recibe un servicio que es único y que lo hace especial, y por eso nos ha elegido. Y la respuesta que le podemos dar desde el hotel es una excelencia, una paridad de tarifa y una respuesta unificada, que no dependa de quién me atienda, que yo pueda recibir una respuesta u otra.
con el mismo, y para elevar la concienciación del hotel y para elevar la concienciación de todo el equipo, hemos buscado más clientes. Otro cliente es el empleado. Este empleado de ese hotel que está transformándose, ¿quién es ese empleado? Ahí se detectó que era un empleado profesional, responsable, que sabe cumplir, sin embargo que también arrastra viejos hábitos de trabajo que ha sido difícil romperlos. Esa persona va a necesitar herramientas, formación, liderazgo, y la respuesta que le puede dar el hotel es traerle recursos, hacerle sentirse parte de, en este ejercicio que hablamos antes de compartirlo, y facilitarle, ¿por qué no?, un plan de carrera, un proyecto dentro del mismo hotel. Un tercer cliente que vamos a ponerle foco es la marca, o la cadena o la marca. En este caso, pues en este caso concreto, son hoteles ya veteranos con una imagen de prestigio que necesitan implementar esta estrategia de revenue a nivel global y que esperan de ese hotel una implicación general, una innovación y colaboración. Es decir, al empleado se le está pidiendo que mire qué necesita su empleador para, para poder ir juntos, para poder ir de la mano. Como estáis viendo aquí, lo que vamos buscando es que haya una conciencia y una mirada mucho más global de dónde puede pasar. Y algunas de las herramientas que ahora os van a explicar ayudan a tener estas palabras, esta colaboración, esta implicación general. Por último, no podemos desatender al mercado, además con la cantidad de noticias que nos salpican cada día. Entonces, en este caso, el mercado en el que se rodea este hotel son que tiene 5 hoteles gran lujo en la zona, que además se están distinguiendo porque son digitalmente mucho más atractivos. ¿Qué necesita ese mercado? Ese mercado necesita un talento, un liderazgo, necesita armonía en la zona, es lo que ellos decidieron que es lo mejor que puedan necesitar. Y desde ahí la respuesta de este hotel es una adaptación al cambio. Es no perder tu identidad, pero sí saber ser adaptarte y mantenerse referentes. Y cómo una estrategia de revenue les va a facilitar conseguir y llegar hasta ahí. Ahí podéis estar viendo cómo podemos ir trabajando un mapa mental mucho más global. Luego cada uno tendrá sus roles, tendrá su labor, tendrá sus responsabilidades, y está claro que un revenue manager mirará mucho más hacia adelante y planificará, pero el resto de personas cuando menos están involucradas. Cuando el revenue manager o cuando se tomen decisiones va a encontrar una respuesta rápida, no va a tener que estar rompiendo telas de araña ni va a tener que estar luchando ni continuamente convenciendo a las personas para hacer algo. Esto se alinea con toda la inversión que puedas hacer para cualquier cambio, en el sentido de que estás facilitando y potenciando que esa inversión sea realmente rentable y que le acabes sacando todo el provecho a cualquier herramienta o cualquier inversión que hagas. Así que este es el aspecto que os queríamos traer, y este es el aspecto, digamos, el área más humana de trabajo y de convertir a una plantilla, a un empleado en un aliado de revenue y no en un boicoteador de revenue. Con estas, pues os cedo la palabra a mi compañero Daniel y os va a contar más áreas referidas a lo que acabamos de ver. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Juan Diego. Muy interesante todo lo que hemos visto hasta ahora. Quiero aprovechar el intermedio entre el bloque 1 y el bloque 2 para dar la bienvenida a los más rezagados. Sabemos que hay gente de Portugal, como decía al principio, de Latinoamérica y, por supuesto, de España. Quería también aprovechar para comentaros que desde la propia plataforma del webinar tenéis la posibilidad de dejar preguntas. Animaros a hacerlo. Las preguntas serán respondidas con posterioridad al webinar por una cuestión sencillamente de tiempo y serán respondidas por la persona a la que dirijáis la pregunta, ¿no? Ya sea Juan Diego o ya sea Daniel. Ahora sí, voy a pasar el mando a Daniel Sánchez, que se centrará, como comentábamos al principio, en la tecnología, y sin más, pues le cedo la palabra. Bueno, gracias Juan Diego y Daniel. Muy interesante la parte que nos ha mostrado Juan Diego, que muchas veces no nos damos cuenta en el día a día de los revenue managers, de los directores comerciales, que contamos con un equipo humano que también puede involucrarse en esta estrategia de revenue. Y precisamente vengo a hablaros de cómo podemos bajar un poco, porque Juan Diego nos ha hablado un poco de la parte emocional, motivacional,
ya supongamos que tenemos esa motivación, esa parte emocional del personal, pero ahora vamos a ver cómo, con qué herramientas contamos, qué soluciones tecnológicas contamos en el mercado para aplicar esta estrategia de revenue a la parte operativa del día a día de los departamentos de reserva, de recepción, etcétera. ¿Vale? En un primer bloque vamos a ver la integración del motor de reservas y estas herramientas con los empleados tanto de recepción como de reservas, incluso de otros departamentos, cómo pueden usar estos recursos tecnológicos como herramienta de venta para todo el personal, y vamos a empezar viendo la parte de motor de reservas, la parte de RateShare, que es un widget comparador de precios para que todo el mundo en el hotel, no solamente el Revenue Manager, sepa que están dando el mejor precio, que es el mejor precio garantizado frente a la SOTA y frente a otros canales de venta. También vamos a ver la herramienta Parity Maker, que es un igualador de precios en tiempo real para que siempre podamos dar el mejor precio garantizado a nuestros clientes directos. Y vamos a ver también Rescue Seeker, que es una herramienta de retargeting activo que lo que nos permite es guardar o hacer pre-reservas a clientes que estén dudosos para que la puedan recuperar en otro momento. Bueno, empezamos por el motor de reservas. Es muy importante que nuestros empleados sepan usar el motor de reservas propio de la página web del hotel correctamente. Los motores de reservas, aunque simplemente parezcan una manera de reservar a través de la web, sí que nos pueden dar mucha información valiosa a la hora de reservar habitaciones del hotel, no solamente para el cliente que las quiera reservar por la web, sino también para los empleados. Es bien sabido que los empleados suelen cotizar reserva, ya sea de mostrador, de teléfono, etcétera, por el motor de reservas, y sí que es muy importante tener, por ejemplo, un motor de reservas que tenga un calendario flexible. De esta manera, los clientes que estén dudosos, que no quieran estar la estancia mínima que tengamos configurada, o que no se adapten al precio o al presupuesto que tenemos en este momento, sí que podemos darle otras opciones flexibles, o siempre y cuando el cliente tenga flexibilidad, le podemos dar otras opciones disponibles en el mercado, en nuestro hotel concretamente. Con este calendario flexible, nuestros propios empleados, sin tener que saberse nuestro planning de memoria, podría saber rápidamente en qué fechas tenemos mejor disponibilidad, en qué fecha tenemos unos precios más atractivos, y si el cliente no lo permite, pues se lo podemos ofrecer. También lo podemos mostrar como un diagrama de barras. De esta manera, le podemos ofrecer al cliente el precio más barato, y además la persona que cotiza el precio lo puede ver rápidamente para, sobre todo, rellenar esa parte de valles que podemos tener en el planning en el día a día. Por otra parte, también contamos con un widget comparador de precios. Una vez hemos decidido la fecha, ya estamos en el segundo paso del proceso de reservas, estamos viendo precios, pero además de esta manera le podemos mostrar al cliente que estamos dándole el mejor precio online garantizado. La persona que esté cotizando precios, ya sea recepcionista, de reservas o incluso cualquier otro empleado del hotel que esté mirando precios para algún familiar o para alguien que quiera alojarse en el hotel, puede saber no solamente que está dando el mejor precio garantizado, sino cuáles son las ventajas de reservar en la web oficial. Esto, sobre todo, va a evitar fugas para que la gente vaya a comparar precios en otros lugares. Le confirma que tenemos el mejor precio online, y también todo esto tiene por detrás un Business Intelligence o un sistema de alertas que nos permite saber qué está pasando basado en las peticiones de nuestros clientes. ¿Por qué es esto interesante? Porque no solamente le vamos a decir al cliente cuando tenemos el mejor precio online, sino que si este mejor precio online no fuera así, es decir, si tenemos una disparidad, como podemos ver en este ejemplo con Booking.com, el hotelero va a recibir un mail donde se indica dicha disparidad para poder solventarla rápidamente. Este tipo de alertas, que muchos de los asistentes ya las conoceréis, son normalmente usadas por el equipo de Revenue o por el director comercial, pero es muy interesante involucrar en todo esto a recepcionistas, a agentes de reservas, porque tened en cuenta que todo este tipo de alertas se generan en base a peticiones reales que se hacen en el motor, y ya esas peticiones no solamente lo hacen los clientes que entran a nuestro motor, sino nuestro propio personal haciendo búsquedas. Entonces, si por ejemplo cotizamos una semana para verano o un fin de semana de un puente y automáticamente recibimos una alerta para esa fecha que acabamos de cotizar, esta búsqueda que estamos viendo aquí puede ser perfectamente de una cotización que acabamos de hacer. Podemos volver a llamar al cliente, arreglarle el precio, darle el mejor precio online y hacerle una igualación. De esta manera,
esa venta directa no la perderíamos y además podríamos solventar la disparidad. Aquí os dejo un ejemplo de cómo funcionaría la herramienta. Esto sería un hotel ejemplo donde podemos hacer una búsqueda. Esto podría ser un caso real de un recepcionista, un agente de reserva que está cotizando un precio por teléfono. Como veis, el widget no solamente nos permite asegurarnos de que estamos dando el mejor precio online por teléfono, sino que nos permite incluso cambiar de regímenes para que siempre sea así, ¿vale? De esta manera conseguimos captar al cliente y asegurarnos de cerrar esa venta a través de la web. Por otro lado, tenemos un igualador de precios en tiempo real. Esto es una herramienta muy interesante que podemos activarla para que se automaticen las igualaciones de precios. ¿Vale? Es muy común que los clientes nos llamen, nos pregunten por qué que han visto un precio más barato en otro sitio, etcétera, etcétera. Esta herramienta lo que permite es hacer esa igualación en tiempo real y así el agente que esté atendiendo, el recepcionista que esté atendiendo, no tiene que preocuparse de ir a buscar ese precio, sino que la herramienta es automáticamente la que lo baja. ¿Vale? Esto nos va a permitir tener un 100% de paridad en las cotizaciones que hacemos y además podemos acotarla con reglas de negocio, porque siempre sabemos que hay disparidades a veces que son muy grandes, sobre todo cuando hablamos de diferentes mercados. Podemos hacer igualaciones por mercados, igualaciones acotadas a un máximo diferencial porcentual o de importe o incluso por diferentes otras según la hora del día que sea. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo funcionaría el widget igualador. Esto sería un ejemplo de uno de nuestros trabajadores haciendo una búsqueda para dar un precio online, precio por teléfono, un precio en mostrador. Y en el momento en el que vamos a dar un precio, fijaros cómo sale un widget que automáticamente baja los precios que le vamos a dar. Esto se debe a porque hemos encontrado un mejor precio en alguna otra y además vamos a recibir una alerta como las que hemos visto antes que nos va a avisar de que estamos teniendo ese problema de precio. Por otro lado, tenemos otra herramienta que se llama Rescue Seeker. En este caso, lo que hacemos es poder guardar reservas que no están seguras para que el cliente la pueda recuperar en otro momento, ¿vale? Este tipo de widgets se suelen usar en páginas web, pero también le podemos dar el uso para que nuestros propios empleados puedan guardar reservas en el mail del cliente y el cliente pueda recuperarlas más tarde cuando llegue a casa. Esto normalmente se suele poner a 24 horas para que así cuando hagamos una pre-reserva no nos fastidie el planning, pero también se puede configurar incluso a más días. Este sería un ejemplo del mail que recibe el cliente, donde podemos ver pues, que la reserva ha quedado guardada, tenemos el check-in, check-out, el precio de la reserva. De esta manera, aunque los precios suban, le podemos guardar al cliente durante unas horas el precio que le dimos, ya sea por teléfono o en mostrador, y el cliente solamente haciendo clic en el botón naranja, en este caso, recuperaría el proceso de reserva en el último paso, donde solamente metería su tarjeta de crédito y la reserva nos entraría por la web directamente. Aquí podemos ver un ejemplo. Ahí. Fijaros, esto sería un proceso de reservas. Lo único que tendríamos que hacer es seleccionar la tarifa que le queremos dar al cliente. Aquí podemos seleccionarle algún servicio adicional. Y en el último paso de la reserva podemos introducir nombre y apellidos para forzar que el pop-up nos salga. De esta manera, cuando nos salga el pop-up, solamente le tenemos que pedir al cliente el mail, lo introducimos y directamente va a recibir una pre-reserva en su mail que podrá terminar más tarde. ¿Vale? Esto sobre todo para clientes dudosos, para clientes que tienen que consultar con algún familiar, lo típico que todos los que hemos trabajado en reservas conocemos. Por otro lado, tenemos un Business Intelligence que es bastante interesante, sobre todo a la hora de analizar la parte de disponibilidad. Los Business Intelligence que normalmente son usados por Revenue Managers, nosotros confiamos en que también pueden ser usados por el resto del personal, sobre todo por la parte de disponibilidad. ¿A qué me refiero? Normalmente los Business Intelligence siempre van enfocados a la parte de ventas, cuánto vendemos, cuál es el precio medio, dónde estamos vendiendo, reservas on the books, etcétera.
pero nosotros hacemos bastante hincapié en la parte de las no ventas, es decir, la parte de las peticiones que recibimos en la web, pero que no estamos dando disponibilidad por alguna de las razones. Por ejemplo, es muy típico tener muchas reservas en una fecha concreta y tener muy poco tráfico, por lo tanto estamos teniendo un ratio de conversión muy alto, pero también es muy normal tener una fecha concreta donde tenemos muchísimo volumen de llamadas, muchísimo volumen de peticiones y sin embargo no estamos obteniendo las ventas esperadas. Esto normalmente se debe a porque no le estamos dando al cliente lo que él espera. Puede ser un problema de precio, puede ser un problema de estancias mínimas, incluso pueden ser problemas donde las capacidades que ofrecemos no sean las que el cliente desea. Con este tipo de herramientas, esto puede ser usado, por ejemplo, por jefes de recepción, donde podemos ver qué es lo que nos está pidiendo la gente, de manera que podemos analizar si necesitamos montar habitaciones con camas extras, cuántas camas extras vamos a necesitar montar para una fecha en concreto, o incluso si podemos crear nuevas tipologías de habitaciones que no tengamos a la venta ahora mismo porque pensamos que no son interesantes y sin embargo estamos recibiendo numerosas peticiones para ese tipo de habitación. Esto es muy típico, por ejemplo, con las monoparentales, las 2+3, las 3+2, las típicas ocupaciones que parece que no son vendibles y sin embargo nos pueden dar una alta probabilidad de... Vale, y por otra parte tenemos la parte de Customer Experience Center. Perdón, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Perdón. Por otra parte tenemos la parte de Customer Experience Center. Este servicio es un servicio que nos puede apoyar muchísimo en el día a día en el departamento de reservas y recepción. Lo que vamos a tratar es de coger todo ese tráfico no atendido de reservas directas. Es muy típico que los hoteleros, directores de hoteles, directores comerciales no lo saben, que haya un porcentaje de llamadas que no se atienden en todos los hoteles. Normalmente nosotros cuando preguntamos qué porcentaje de llamadas se atienden en un hotel, la gente la mayoría de las veces no sabe cuál es la respuesta. Sin embargo, cuando acudimos a la centralita, nos encontramos muchísimos casos, sobre todo en temporadas altas, donde el 30-40% de las llamadas entrantes no se llegan ni a atender. Esto es un gran problema, esto afecta a la venta directa, esto afecta a la reputación de nuestro hotel, porque imaginaros un cliente que quiere hacer una reserva y hay veces que se tira llamando un día entero, siempre salta la música, el espere, etcétera. Entonces nos podemos apoyar en este tipo de servicios, donde por ejemplo podemos poner desvíos de llamadas a los 5 tonos, así damos una rapidez de atención, podemos hacer desvíos fuera de horario del departamento de reserva, ya que es muy típico cuando llamas a un hotel y te dicen, no, ya para reserva llame mañana por la mañana. Pues este servicio, por ejemplo, funciona 24 horas. Podemos hacer un desbordamiento de llamadas cuando haya muchas llamadas entrantes en cola. Y también podemos hacer el que nosotros llamamos desvío de auxilio, donde los recepcionistas dispondrían de un botón en su centralita y en el momento en el que ellos estén atendiendo una reserva y porque tengan muchas entradas, por ejemplo, no pueden atenderla correctamente, tendrían ese botón y directamente conecta con uno de nuestros agentes. De esta manera, siempre vamos a dar un 100% de servicio. En el tercer bloque vamos a hablar de la herramienta PriceSeeker. Esta herramienta históricamente ha estado relacionada directamente con Revenue Managers y directores comerciales, pero hoy le vamos a dar un enfoque que creemos más que interesante para, como decía Juan Diego, sincronizar toda esa estrategia de Revenue, ya que hay muchísimas funcionalidades de esta herramienta que son aplicables a todos los niveles de trabajadores, sobre todo los que tengan acceso a mail y puedan estar pendientes de algunas alertas que podemos gestionar. Para el revenue, que es el que más suele usar este tipo de herramientas, pues como la mayoría de los rate shoppers, lo que nos aporta es un ahorro de tiempo y dinero, podemos hacer análisis predictivos, controlamos la paridad, cómo se vende nuestro hotel en diferentes OTAs y cómo actúa la competencia, tenemos sugerencias de precio óptimo de venta, controlamos la distribución, informes, alertas, etcétera. Sin embargo, ahora vamos a analizar qué podemos hacer con todas estas funcionalidades para el resto del personal. La parte más interesante quizá en este sentido sería la generación de alertas, ¿vale? Normalmente la parte revenue suele tener una estrategia más a medio largo plazo, ¿vale? Donde quizá no quiere que nadie se meta
en esa estrategia, no queremos implicar a otros departamentos. Sin embargo, sí que es muy interesante que a una estrategia muy a corto plazo sí que tengamos implicados pues, a recepcionistas, agentes de reserva, etcétera, porque es muy típico que pasa en muchísimos hoteles que el Revenue Manager sale el viernes a las 4 a 5 de la tarde y hasta el lunes no hay absolutamente ningún tipo de estrategia de precios. Si el mercado sube el sábado, no se suben precios. Si hay una caída de demanda el sábado, pues se quedan habitaciones libres, etcétera. Esto, debido al mercado al que nos dedicamos, que es la hotelería, que trabajamos 24 horas y 365 días al año, no puede estar ocurriendo. De manera que vamos a intentar automatizar todo este tipo de cosas con ayuda de nuestro personal, ¿vale? Este sería el típico tablón de precios que ve un Revenue Manager. Creo que todos los revenues estamos familiarizados en este tipo de tablones, pero lo que vamos a hablar aquí concretamente sería la parte de alertas, ¿vale? Sobre todo alertas de paridad que sean graves, ¿vale? Por ejemplo, alertas de paridad con Booking.com para reservas de última hora, ya que sabemos que este tipo de OTAs tiran muy fuerte a reservas a un día, 2, 3 días vista, ¿vale? Y sobre todo también para tener controlados a competidores que sean muy directos, ¿vale? Casi todos los hoteles tenemos, aunque tengamos un COMSET de 10 competidores, casi siempre tenemos 1, 2, 3 hoteles que son totalmente competidores muy directos y que tenemos que tener siempre controlados. De esta manera, lo que podemos automatizar es tener alertas a 2, 3 días vista, donde tanto el correo de recepción como el de reservas, como el de todo el personal que tenga acceso a correo del hotel las pueda recibir y pueda en tiempo real actuar contra variaciones de precios que sean muy importantes. Todo este tipo de alertas las podemos configurar a nuestra medida, cada hotel tendrá sus diferenciales, tendrá sus competidores, pero al final lo que se trata es que tener, como decíamos desde primera hora, tener a todo el personal implicado en todo este tipo de cosas. ¿Cuáles son las conclusiones de todo esto que hemos visto? Pues, por hacer un resumen, tenemos que contar con un motor flexible que nos permita saber o poder dar a nuestro cliente lo que está buscando cuando tenga flexibilidad, poder rellenar valles en el planning, tener una herramienta como RateCheck que evite las fugas, que corrija las disparidades y que también que nos genere alertas, el Parity Maker para que siempre nos permita tener el mejor precio online garantizado con esas igualaciones en tiempo real, la parte de Rescue Seeker para hacer pre-reservas y poder guardar reservas en nuestro mail, perdón, en el mail del cliente para que las pueda recuperar más tarde, la parte de Business Intelligence, sobre todo para ver la parte de disponibilidad y saber qué es lo que nos pide la gente y analizar esas llamadas no ventas o todas esas peticiones que nos están dando disponibilidad. Ring to Travel, que sería el Contact Center, el Customer Experience Center, en el que nos podemos apoyar para todo ese tráfico telefónico no atendido. Y por último, Price Seeker y más concretamente las alertas de las cuales podemos poner, sobre todo a corto plazo, a todos los niveles implicados para tenerlos más implicados y poder estar al tanto de lo que está pasando en el mercado. Bueno, pues muchas gracias, Daniel. Con este último bloque terminamos ya el webinar. Me gustaría agradecer una vez más a MetaHotel su participación, no solamente a Juan Diego, también a Yolanda Aguilar, responsable de comunicación, que ha participado de la organización del webinar, y por supuesto a Daniel, que siempre se presta para este tipo de iniciativa, y nos quedamos encantados con sus conocimientos. Agradeceros a todos vosotros también, por supuesto, la asistencia, y no solo la asistencia, también el grado de atención. Hemos tenido una audiencia sostenida muy interesante durante todo el webinar y es de agradecer. Esperamos poder responder satisfactoriamente a las preguntas que hayáis dejado, si es el caso, y muy pronto, en los próximos días, recibiréis todos la grabación del webinar en formato vídeo. Podréis hacer uso libre de ella, difundirla y sobre todo disfrutarla y verla tantas veces como queráis. Así que hasta aquí llegamos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Buenas tardes.